Vamos entonces a hablar un poquito de esto. El objetivo, hermano, con lo que quiero conversarles a ustedes es, muchas gracias, hermanos, muy amables. No hace falta, no sé. Gracias. Queremos hablar porque si vamos a hablar de nuestra habitación celestial, obviamente tenemos que pensar en el arrebatamiento de la iglesia, pero no puede haber arrebatamiento si no hay una vida que sea arrebatada. ¿Y cuál es la vida que va a ser arrebatada por Cristo? Tenemos que ubicarnos en la necesidad de entender la urgencia de permanecer en Dios, permanecer en santidad, porque Cristo no va a cambiar. Él es santo y seguirá siendo santo mañana, aunque el mundo mañana se corrompa más. Él seguirá siendo igualmente santo. Y sin santidad nadie lo va a ver. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos en esa posición. ¿Cuál es la vida que va a ser arrebatada? Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Y quisiera empezar contándoles un dato muy particular que encontré. Resulta que la prostitución es una de las prácticas más antiguas documentadas en la historia humana, con registros que datan de más de 4.000 años atrás, posiblemente mucho antes, desde el surgimiento de las primeras civilizaciones urbanas. Al menos desde alrededor del 2400 antes de Cristo se practica la prostitución, y probablemente existía mucho antes en formas menos documentadas, principalmente en lugares como Mesopotamia, Egipto, India, Grecia, Roma y China. Las motivaciones para la prostitución eran muy distintas. Por lo menos en Mesopotamia, lo que era Sumeria, Babilonia, Siria, lo que es la actual Irak, existía lo que era la prostitución sagrada o la prostitución ritual. Las mujeres y en algunos casos hombres ofrecían servicios sexuales en templos como parte de rituales religiosos, especialmente en el culto a la diosa del amor y la fertilidad como Ishtar o Inanna. Heródoto, un historiador griego, menciona que cada mujer en Babilonia debía tener relaciones sexuales con un extraño una vez en la vida como rito religioso, aunque esto es debatido entre algunos historiadores. Eso en Mesopotamia. En el Egipto antiguo la prostitución no era ilegal, aunque no hay tantos registros explícitos como en Mesopotamia. Se mencionan cortesanas, algunas asociadas a templos, otras como parte de círculos cortesanos. En la India antigua habían unas mujeres que les llamaban devadasis, dedicadas a templos hindúes, algunas de las cuales practicaban la prostitución ritual con sacerdotes o nobles. Existían prostitutas urbanas conocidas como gánicas, que a veces eran educadas y tenían estatus social alto. En la Grecia clásica la prostitución era legal y era muy común. Existían dos tipos, que era pornai, prostitutas comunes, muchas veces esclavas. Habían otras llamadas las hetaeras, cortesanas educadas con más libertad, influían en política y filosofía. Las prostitutas incluso pagaban impuestos al Estado. En la Roma antigua era legal la prostitución y regulada. Los prostíbulos eran comunes y las prostitutas debían registrarse y vestir ropas específicas. También existía prostitución masculina, tanto heterosexual como homosexual. Bueno, ¿y por qué les cuento yo todo esto? Para mostrarles a ustedes cómo la sociedad, desde tiempos muy antiguos hasta el tiempo actual, se ha arrodillado ante la fuerza del placer de la carne. Es la tendencia pecaminosa que seduce al ser humano, exigiéndole un placer descontrolado, desviado y antinatural. Y cuando hablo de la carne, no solo hablo de lo que es el pecado sexual, hablo de todo el sistema de vida donde Dios no está presente.
donde el placer es darle al cuerpo lo que el cuerpo pida, y todo eso desemboca en pecado. Así que la presencia de la carnalidad, de esta tendencia al pecado, el apóstol Pablo lo llama la ley del pecado, el apóstol Santiago lo llama la concupiscencia, ha causado siempre estragos a su paso y ha sido el principal culpable del deterioro de las familias y del exterminio de la sociedad. Pero es impresionante cómo aún la sociedad, siendo conscientes de eso, de que el placer descontrolado y esos impulsos pecaminosos están acabando con la sociedad, es impresionante cómo a pesar de eso la sociedad promueve el culto a la carne mediante la música, la televisión, el ocio, el entretenimiento, el sistema educativo. El lema del ser humano es darle placer a su carne en todo lo que pida, no importando el costo o las consecuencias que eso acarree. Cristo a nosotros nos liberó de la esclavitud, de los pensamientos y de la ley de la carne. Pero el hecho de que Él nos haya a nosotros liberado no quiere decir que la carne ha desaparecido de nosotros. Esta tendencia de hacer lo malo, gracias hermano, de hacer las cosas al contrario, quiere abrirse paso en medio de la iglesia del Señor, la cual tiene ahora otra manera de vivir. No vivimos según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Tenemos otra cosmovisión de vida, otra manera de hacer las cosas. Pero lastimosamente, a veces la carne trata de tomar ventaja dentro de la iglesia del Señor, dañando vidas y familias, dañando ministerios y futuros en Dios. ¿Cómo la iglesia debe enfrentar la presión que la carne ejerce en la sociedad y que trata de ejercer sobre el cristiano en particular? ¿Cómo vencerla? Porque si yo quiero ser arrebatado, si yo quiero irme con el Señor, que no creo que haya una sola persona aquí que quiera quedarse en el arrebatamiento. Yo creo que todos aquí, si algo deseamos, es irnos con el Señor. Y quizá es una petición. De pronto habrá alguno aquí conmigo que en oración le ha dicho: Señor, venga pronto, anhelo verte pronto. Pero para yo poder irme con el Señor tendré que triunfar sobre la carne. Si la carne me gana a mí, tengo un problema para mi futuro y mi eternidad. Así que hermanos, quiero llevarlos a través de una historia que abarca varios siglos, varios siglos. Y es la historia de un pueblo que fue enemigo de Israel desde sus comienzos y que tuvo guerra con Israel en varias ocasiones. Difícil de acabar con ese pueblo. Y se levantaron varios líderes en el pueblo de Israel para acabar con él, pero difícil quitarlo de en medio. Ese pueblo representa lo que es la lucha del cristiano con la carne. Y vamos a hablar de Amalek. Por eso titulé esta enseñanza Amalek en nuestro tiempo, en nuestros días. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen perverso de Amalek? Amalek fue un pueblo antiguo, una antigua civilización recordada por haber sido el principal enemigo del pueblo de Israel.
No fueron los filisteos, y mire que se dieron duro con los filisteos. Fueron los amalecitas. Y ahora se lo voy a mostrar en la historia cómo fue. Porque lo atacó en muchas ocasiones, siempre buscando exterminar a Israel. Hablar de Israel en esta enseñanza quiero traerla para que nos sirva de ejemplo para hablar de nuestra nueva vida en Cristo. Segunda de Corintios dice: el que está en Cristo. O sea, si tú quieres ser nueva criatura, te toca estar en Cristo. No puedes ser nueva criatura fuera de Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Una vida nueva, una mente nueva, un corazón nuevo, acciones nuevas, todo nuevo. Donde el pecado no tiene aparición, no tiene voluntad, no tiene decisión sobre nosotros. Pero Amalek está ahí. Esa nueva vida en Cristo tiene deseos nuevos, pero Amalek está ahí. Los deseos de Dios en nosotros. Oye, quiero consagrarme, quiero buscar a Dios, quiero servir al Señor. Esos son los deseos del Espíritu. Oye, voy a proponerme a leerme toda la Biblia este año. Digan amén los cristianos que se han leído toda la Biblia de Génesis al Apocalipsis. Digan amén. Poquiticos. No, pastor, es que yo me la he leído saltada. Eso no es lo mismo. Haga el ejercicio y verá cómo le cambia la cosmovisión de la Escritura. No, tengo deseo de servir, tengo deseo de ayunar, tengo deseo de entregarme al Señor, los deseos del Espíritu. Pero es que aunque uno tenga una vida nueva, hay otros deseos que no son tan buenos, que por muy consagrado que usted sea, están ahí. Deseos como que son contrarios a esta nueva vida que tenemos. Y eso dijo Gálatas capítulo 5, 16. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y se oponen, nunca van a estar de acuerdo. Entonces esa carne y esa inclinación representa a Amalek. Amalek, ayúdenme ustedes a hacer la genealogía. Fue hijo de Elifaz. ¿Y quién fue el Señor? Hijo de Esaú. Ya. ¿Y quién fue Esaú? ¿Quién fue Esaú? Hermano de Jacob, el hermano gemelo de Jacob. ¿Y de quién era hijo Esaú? De Isaac. ¿Y de quién era hijo Isaac? Mire la descendencia, la línea. O sea, no estamos hablando de un pueblo por allá pagano. Estamos hablando de la línea de Abraham. Quiere decir que Esaú es nieto, perdón, Amalek es nieto de Esaú, bisnieto de Jacob y tataranieto de Isaac. Y resulta que según Génesis 36, 12, Amalek no es el fruto de un matrimonio, es el fruto de un deseo loco de su papá, descontrolado de su papá, y con otra mujer, con una concubina. Mire el origen de Amalek. Hijo de Timna, una concubina de Elifaz. Es decir, ni siquiera nace del fruto del amor del matrimonio, no. Nace de una inclinación desmedida, de un deseo desviado de su padre, y ahí aparece Amalek. Por eso decía yo ahora que el origen de la carne y su inclinación perversa siempre va a ser ir en contra del espíritu, tener deseos desviados y descontrolados.
Y vea lo que dice Gálatas 5:16. Todo el asunto de la carne comienza con deseos. Gálatas 5:16. No satisfagáis ¿qué? No dice no tengáis deseos, porque eso fuera imposible. Porque esos deseos van a aparecer. ¿Deseos de qué? De lo que no es. Y yo creo que si yo dijera acá, ¿quién no ha tenido deseos de hacer lo malo? El que diga amén ya pecó y ya le hizo caso a un deseo de su carne, que le dijo mienta. Y que le dijo hágase superior a los demás, un deseo de la carne. O sea, el deseo de la carne va a estar ahí, de hacer lo que no se debe, tener ese impulso por hablar lo que no se debe de hablar, por consentir lo que no se tiene que consentir. El problema no es el deseo, el problema es que el deseo luego se convierte en obras, deseos de la carne. Y luego el verso 19 habla de las obras, es decir, los deseos se convierten en obras cuando yo los satisfago. ¿Y cuáles son esas obras? Bueno, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, celos, hermanos, celos. Ira, la ira desmedida, descontrolada, aparece primero con un deseo de la carne. Voy a gritarle, voy a estrujar esa puerta, y un deseo, y llega la voz de Dios: no satisfagan los deseos de la carne. Y resulta que usted, qué cuento, ¿para qué me la voló? Y ya deja de ser un deseo para convertirse en celos, iras, contiendas. Yo no me hablo con ese hermano. Ojo que no estoy hablando solo de la fornicación. Miren todo lo que dice. Disensiones. Uno tiene aquí el pensamiento: uy, me tocó en el mismo comité que la hermana Maruja. Pero eso se convierte de ser un deseo, se convierte en acción cuando la hermana Maruja entra al templo y usted se hace al otro lado para no saludarla. Y no lo entendemos. Contiendas, disensiones, herejías, envidias. Uy, ¿por qué el pastor nombró a fulano y no a mí? Que es que ¿qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Aquí hacen favoritismos. Todo comienza con un deseo, pero cuando eso se manifiesta en palabras, deja de ser un deseo y se convierte en obras de la carne. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, y como que no termina el apóstol, y eran tantas cosas que dice, y cosas semejantes a esto, que uno no las nota como obras de la carne, pero están. Acerca de las cuales os amonesto, como lo he dicho antes. Es que fuera que no se hubiera predicado sobre esto, pero sobre esto Dios ha venido avisando a su iglesia una y otra y otra y otra y otra y otra, y hoy otra vez, que los que practican tales cosas no verán su habitación celestial. Hay algunos que no practican la fornicación, pero sí practican la envidia, la ira y la contienda. Mire, que usted cree que por ser iracundo es menos pecador que por ser fornicario. Es que entonces por tener un rencor ahí es menos grave que... ¿Sabía que el rencoroso es igual que un fornicario según la Biblia? ¿Sabía que un desobediente es igual que un brujo y un hechicero según la Biblia? ¿Sabía que alguien que no tiene relación con su hermano es igual que un homicida según Dios? El nombre Amalek, porque Amalek representa eso,
A mí me llamó la atención porque me puse a buscar qué significa el nombre Amalek y quiere decir lamedor, pueblo que lame. ¿Usted qué se le viene a la cabeza? Un perro con un hueso y dele. Qué feo eso, ¿no? Te llamo lamedor, así le puso el papá Elifaz al pobre pelado que iba a ver. Te llamo Amalek. Entonces eso me habla de la lengua. Y si hay algo difícil de dominar en esta vida, y si hay algo verdaderamente peligroso en esta vida, oiga, porque la lengua es el instrumento de la adulación, de la seducción. Puede ser muy feo el tipo, pero si tiene, y uno le dice, esa mujer le mete la cabeza a una turbina y se queda con un tipo así de feo. Pero es que tiene lengua. Las palabras son el instrumento perfecto para la seducción, más que el cuerpo. Conocí a una persona en un lugar que tenía una práctica inmoral horrible. Él me la confesó porque quería ayuda. Pero él decía, hermano, es que yo hago eso porque ella me levanta el ego con lo que me dice. Palabras. Eso me lleva a mí a entender que Amalek es una fuerza que va a seducir al hombre mediante palabras. Ustedes recuerdan lo que dijo el sabio Salomón sobre la mujer ajena, Proverbios 7:21. Lo rindió. ¿Y qué es rendir a alguien? Doblegarlo. Es como si estuviéramos echando un pulso acá, una mujer y yo. Y me ganó, me rindió, me doblegó. Usted imagínese dos hombres en un cuadrilátero dándose puño y pata. Y uno rinde al otro. Es decir, no es que se dejó, no, es que luchó. Pero el otro lo rindió. Ahora usted imagínese una mujer rinde a otro. ¿Con qué? Vea, hay una versión que dice: así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus palabras. Así que la carne, este Amalek, va a usar las palabras para seducir al creyente. Esas palabras se van a manifestar de muchas formas. La intención de estas palabras es estimularle el deseo de lo malo. Y lo va a usar enviando mensajes al cerebro. Puede usar a una persona: oye, hermano, qué bonita esa corbata. Conocí el caso de una esposa de un pastor en otro país, no es España. Llevaban casados más de 30 y pico de años, pero él era muy duro con ella. Muy duro, muy fuerte, muy vertical. Él no se enteraba si ella estrenaba zapatos o no. Era muy... Y resulta que ella llegó, un día eran pastores y llegó un señor nuevo a la iglesia, un inconverso. Comenzó a asistir y la hermana se compró una falda y se la estrenó en un culto. Y el marido no se dio cuenta, se dio cuenta el hombre. Ay, hermana, qué bonita esa falda, no se la había visto.
Amalek puede usar el internet para mandar palabras. Amalek puede usar la televisión. Va para los muchachos, va a usar TikTok, Instagram, Facebook. Va a usar estados de WhatsApp, Reels. Amalek va a usar palabras en imágenes, a través de música, lo que sea, con tal de seducir. Por eso es lamedor. ¿Sabe qué me llamó la atención de Amalek? Que según Génesis 36:16, Amalek no llegó a ser un simple muchacho, llegó a ser jefe de sus hermanos. Génesis 36:16 dice: Coré, Gatam y Amalek, estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Edom es Esaú. Así que Amalek se convierte en una autoridad en medio de su familia. ¿Quién tomaba las decisiones? Amalek. ¿Quién decía cuándo ir y cuándo venir? Amalek. ¿Quién mandaba en la casa? Amalek. ¿A quién había que hacerle caso? Amalek. ¿A quién había que rendirle cuentas? Amalek. ¿A qué hora empezaba el trabajo? Lo que Amalek diga. Era el jefe. Eso me llevó a pensar que la carne es la que gobierna la vida del ser humano. La carne le dice qué hacer, dónde ir, qué pensar, cómo reaccionar. La carne decide, opina, reacciona, actúa, desea, manda, genera. Y el que está sin Cristo es un esclavo de su propia carne. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En dónde? Efesios 2:3: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad ¿de qué? Haciendo la voluntad de y de los. Y ahí viene el dolor de la persona, porque uno dice: hombre, es que yo no quería hacerlo. Bueno, entonces si no querías, ¿por qué lo hiciste? La carne, Amalek domina, es un príncipe. Y el que vive haciéndole caso a su carne, vive de golpe en golpe, de herida en herida, de decepción en decepción. No puede levantar la cabeza, está condenado a muerte en todos los ámbitos de la palabra. Pero espere que la cosa no termina ahí. Resulta que Amalek es pariente de la misma sangre de Israel. Malo como él solo, pero hermanos. Resulta que Moisés, cuando saca a Israel de Egipto, van en el desierto y se encuentran con la tierra de Edom. Edom es Esaú. Y en esa tierra habitaban los amalecitas. Y Moisés necesitaba pasar con el pueblo y le manda un recadito a Edom. Usted lo va a encontrar ahí en Números 20, a partir del verso 14 en adelante. Y está Moisés y le dice al rey de Edom, Números 20, 14. Mire lo que Moisés le dice. Moisés lo vio fácil porque dice: así dice Israel. Es decir, somos parientes. Nuestros papás son los mismos. Venían de la misma línea de Abraham, el padre de la fe. No había manera de quitar el parentesco. Israel podía ser muy pueblo de Dios, pero tenía un parentesco que no había manera de borrarlo. No se podía ir al registro civil a decir: niego a Amalek como mi hermano. No, porque es que la sangre lo decía. Era imposible. Esto me habla de una cercanía inevitable. Muy hijo de Dios, muy consagrado, Dios te usa, tú le sirves, Él te ha llevado alto. Pero espérate, la carne está ahí. Hay una cercanía inevitable que tú no puedes quitar de en medio. Está ahí, vive contigo, duerme contigo, camina contigo, hasta habla contigo. Pablo la llamó la ley del pecado que está en nuestros miembros, según Romanos 7:23. Está ahí, yo no la puedo quitar.
Amalek es ese tipo de la carne que está metida en nuestros miembros y sí que nos hace sufrir cuando queremos ser fieles a Dios. El espíritu a la verdad está dispuesto, digo Jesucristo. Pero la carne, uy, mañana me levanto a las 5 a orar, me hago el espíritu, y la Amalek aparece y usted se ríe porque a usted le ha pasado. El que se ríe solo de sus picardías se acuerda. No voy para el culto, pero y verá que me voy a organizar. Y salió del trabajo y Amalek le dice: usted se va a ir para el culto así de sucio y así de cansado. Y Amalek se vuelve hasta teólogo y le cita la escritura y le dice: no, pero es que la Biblia dice que lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, y fuerza es lo que no tienes para ir al culto. Vaya, porque qué pena llegar, qué vergüenza llegar. El culto empieza a las 7:30, 7:47, 50. No, yo para qué voy por allá. Mañana hay que madrugar. Más bien yo hago mi devocional en la casa, me pongo la transmisión mientras me hago la cena. Eso no te lo crees ni tú. Cuando tú llegas te pones a ver en la Champions y te haces el huevito frito con las salchichas. ¿Tú me estás entendiendo, verdad? Ahora yo quiero mostrarte cómo Amalek ataca a Israel a lo largo de la historia, porque aparecen en muchos episodios. El primer episodio está registrado en Éxodo 17. Israel va pasando por el desierto y salió Amalek. Ya no era un hombre, era un pueblo, era una nación. Sale Amalek al encuentro de Israel. El asunto es que no sabemos por qué Moisés se llena tanto de ira y le dice a Josué: coja el ejército y vaya y acábelos. ¿Qué pasó? Deuteronomio capítulo 25, el verso 17 nos explica qué pasó ese día. Sale Amalek, listo, pero ¿cómo sale? Deuteronomio 25, 17. Mire lo que dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. ¿Cómo te salió al encuentro en el camino? Estoy en Deuteronomio 25, del 17 al 18. Y desbarató, ¿qué cosa? De todos los que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. ¿Qué había pasado? Que Moisés colocó a todos los hombres fuertes adelante y dejó atrás las mujeres, los ancianos y los niños. Él dice: el que venga adelante pues se enfrenta con los más duros, pero descuidó la retaguardia y llegó Amalek por detrás y le mató los niños, las mujeres, los ancianos. Le atacó la parte débil. Todos los hombres de guerra adelante, pero descuidaron la parte débil. Amalek no iba a atacar por delante, eran demasiado sagaces. Ahora yo pregunto, ¿de quién fue la culpa de ese ataque? ¿A quién culpamos de ese ataque? Déjeme decirle algo. La carne siempre va a buscar un momento de descuido, un momento en el que usted se convenza de que está demasiado fuerte. A mí no me va a pasar, yo no voy a caer, esto no pasa nada. ¿Por qué? Porque es justo en ese momento donde se evidencia la debilidad de la persona. Y la carne siempre va a atacar por el punto más débil, por la retaguardia.
por donde sabe que a usted lo va a tocar, por donde sabe que le va a doler, por donde sabe que va a ser sensible, que va a ser frágil y que puede caer. El Señor le dijo a sus discípulos que oraran para que la tentación no se apoderara de ellos. Mateo 26:41, vela de orar para que no entréis en tentación. La carne cobra fuerza, estimados hermanos, cuando hay un descuido en la fuerza espiritual. Cuando se deja de buscar a Dios, cuando se deja de orar, cuando se deja lo sagrado, comienza lo débil a cobrar fuerza. La carne cobra fuerza en la debilidad espiritual. Lo único que mantiene la carne a raya es el poder del Espíritu Santo. Por tanto, le dijo el Señor a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona sobre la debilidad. Hermano amado, yo quiero decirle algo. Usted no ha resistido la tentación porque sea muy consagrado. Usted no ha resistido el momento difícil porque usted ore mucho. Usted ha resistido porque el poder de Dios se ha manifestado de una manera tan grande que lo ha librado de la tentación y del día malo. Pero eso es gracias a que usted ha entendido. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Amalek ataca por detrás. Pastor, no lo vive. ¿Cuál es su punto débil? Fui pastor de un hombre que metió las de caminar. ¿Y sabe qué me decía? Me dijo: hermano, y lo peor de todo es que Dios a mí me avisaba: cierre las redes sociales. Es como diciéndole: póngale vigilancia a la retaguardia. Y no lo hizo. Creyó que no iba a haber problema, creyó que eso no iba a ocurrir, y por ahí se metió Amalek. Una exnovia. ¿Cómo estás? Punto débil. Le atacó la retaguardia. Quiera Dios que en esta hora haya un corazón que esté entendiendo el mensaje. Pero luego Amalek vuelve a atacar, y en este caso atacó a las familias del ejército personal de David. David ahora estaba viviendo en Siclag, una ciudad que los filisteos le habían dado a David. Recuerden que David estaba huyendo de Saúl y encontró refugio en el país vecino de los filisteos, y ellos le dieron una ciudad llamada Siclag. Y mientras David salió a vencer a varios enemigos con su ejército personal, los amalecitas llegaron. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1 y 2. Los amalecitas llegaron, prendieron fuego a toda la ciudad y se robaron las mujeres y los niños. Se robaron todas las familias, las secuestraron. Segundo ataque que vemos de Amalek. Los secuestraron. Un ataque a la familia. Porque la carne es así. La carne no quiere solo tumbar a uno, quiere tumbar a la esposa y a los hijos si es posible. La carne tiene una fuerza tal que busca invadir las familias por completo. El problema es cómo lo hizo. Aprovechó que David no estaba. ¿Usted cree que Amalek hubiera hecho eso si David está ahí? David se fue. Es la oportunidad. Esta partecita va para los cabezas de hogar. Déjeme decirle algo. Un descuido suyo espiritual no solamente abre la puerta para que Amalek entre a su vida, sino para que haga daño y estragos en toda su familia. Para que Amalek meta los celos en el matrimonio, para que meta la desconfianza en el matrimonio, para que meta la pornografía en los hijos,
para que meta la rebeldía en ellos, para que meta la discusión entre todos, y lo que debiera ser un lugar de remanso y de paz, ahora es un lugar dominado por Amalek. Amalek entra y se los lleva cautivos. La pregunta es: ¿dónde está David? ¿Dónde está David acá? Para que defendiera la casa de los ataques de la propia carne. ¿Dónde está David? Ahora hay desunión, hay rivalidad, hay pleitos, hay celos, hay iras desmedidas, hay infidelidad, hay rupturas, hay separaciones. Y luego llegan a la iglesia y le dicen al pastor: pastor, ¿me regala una cita después del culto? Porque el problema de Amalek lo quieren resolver con una consejería de 1 hora. La carne dominando las familias, dominando los hijos, dominando a las parejas. La carne parece que está tomando control, y aún así estamos esperando que el Señor venga. Y cantamos: cuán gloriosa será la mañana, y estamos aplaudiendo, y a nuestras familias se las llevó Amalek. La carne ha dominado tanto que ha desaparecido el altar familiar de las casas, y aún así queremos que el Señor venga. Se ha perdido la oración. Nuestros hijos ya no ven a sus padres orando. Ya ahora es muy fácil decirle a un hijo: no vaya al culto. Ya no los llevamos a la iglesia, no les enseñamos la palabra, no les dedicamos tiempo, no vigilamos su vida espiritual. Amalek entró, la carne ha dominado. Ahora le regalamos a los hijos teléfonos móviles antes de Biblias. Conozco niños de 6 años con padres convertidos que les han regalado teléfonos y tablets, y a mí me ha tocado en el cumpleaños regalarles Biblias porque no tenían. Yo pregunto: ¿dónde está David? Y luego tenemos problemas con niños con desviaciones sexuales, con perversiones en la mente, y llegan los ay, 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 y los ay, Dios mío. La pregunta es: ¿qué clase de pueblo va a ser arrebatado por Cristo? Si estamos permitiendo que la carne domine, tome control, asfixie y haga daños. Pero David está sirviendo al Señor, David está en la iglesia, David predica, David hace, pero en su casa ¿qué? Amalek vuelve a aparecer cientos de años después para exterminar por completo a Israel. Y aparece en el libro de Esther. Aparece Amalek en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 1. Otro ataque de Amalek. Capítulo 3 de Esther. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Les pregunto: ¿quién era Agag? Según el capítulo 15 del primer libro de Samuel, Agag era el rey de los amalecitas. Y cientos de años después aparece un amalecita como el primer ministro del imperio persa, un descendiente de Agag llamado Amán. Llevaba en su sangre el odio contra el pueblo de Dios. Hermano, porque la carne nunca le va a apoyar que usted se consagre. La carne nunca le va a aplaudir que usted se consagre. Usted no pretenda que la carne lo motive. No pretenda sentirse en las mejores condiciones para seguir a Dios. La carne se le va a oponer todo el tiempo. Y Amán se levantó en contra porque Mardoqueo, un judío, no le dio la gana de arrodillarse ante él.
La orden del rey era: todos los hombres cuando vean a Amán el amalecita tendrán que arrodillarse. Y de toda pueblo, tribu y lengua del imperio persa, cuando Amán pasaba, las rodillas se doblaban. Y Amán era grande, Amán tenía dominio, Amán tenía poder. Cuando en una esquina al lado del Mercadona se encuentra con un viejito llamado Mardoqueo, que parecía no tener mucha cosa, pero cuando va pasando el caballo de Amán con toda su pomposidad, se detiene y ve al hombre y le hace señas al hombre: ojo que está Amán. ¿Y qué? Que el rey dijo que hay que arrodillarse. Yo no me arrodillo. Yo sé ante quién me arrodillo, y yo no me voy a arrodillar ante Amán. Se le arrodillan todos menos Mardoqueo. Yo no me le arrodillo. Y esta iglesia sabe que aunque el mundo se le arrodilla a la carne, aunque el mundo adore la carne, esta iglesia sabe ante quién se arrodilla. El mundo podrá dominar, podrá estar dominado por la sensualidad, podrá estar dominado por los vicios, podrá estar dominado por los placeres, pero aquí habemos unos que sabemos ante quién estamos doblegados, sabemos ante quién nos humillamos. Humillaos pues bajo la poderosa mano. Aquí hay personas que no doblan la rodilla a la carne. No se la doblan y la miran a los ojos y le dicen: yo a usted no le hago caso. Mardoqueo es tipo de la consagración. Mardoqueo es tipo de la obediencia a Dios, es tipo de la santidad. Estos principios nos llevan a desafiar la grandeza de Amán. Si Amán se levanta con toda su fuerza, Mardoqueo tiene también de qué echar mano. Oh, porque mientras el mundo se levanta, la Biblia dice: estad pues firmes. En el día malo, la iglesia se mantiene, y Amán le coge rabia a Mardoqueo y a todo su pueblo, a todos los que son como Mardoqueo. Según Esther capítulo 3 versos 5 y 6. Y Satanás no solo está enojado con Jesucristo, no solo está enojado con la santidad, está enojado contra todos los que son como él, contra todos los que hablan como Jesucristo, que actúan como Jesucristo, que piensan como Jesucristo. Porque si la carne dice siéntese, la iglesia se pone de pie. Si la carne dice póngase de pie, la iglesia se le sienta. Si la carne dice arrodíllese, la iglesia se pone de pie. Cuando la carne dice póngase de pie, la iglesia se le arrodilla a Jesucristo. Y la carne le ha jurado guerra a la iglesia para siempre. El más grande enemigo de esta iglesia no es el diablo, que ya fue destronado, fue destruido y es un reo en el banquillo. El más grande enemigo de la iglesia es el que tienes tú metido en tus miembros, que va a desafiarte y a atacarte todos los días que tú tengas de vida. Y te la tiene jurada. Que si no se arrodilla lo mato, y mandó a construir una horca para él. La carne es una tendencia que va a atacar por todos los ángulos posibles para intentar sacar resultados. Oh, hermano, el asunto es que Dios nos ha dado las formas de vencerla. El problema es que los más grandes han caído por Amalek. ¿Y sabe cuál fue el error de Saúl? Que se sintió muy confiado. Ve y hiere a Amalek, primera de Samuel 15:3, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, las de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios no quería que quedara nada de Amalek, por lo que le habían hecho a Moisés de atacar la retaguardia. Vaya y los destruye a todos, vaya y acábelos a todos. Pero Saúl se sintió demasiado confiado. Saúl fue y hizo el mandado a medias, y sintió que de pronto perdonarle la vida al ganado era buena idea. Pero el ganado, ¿qué nos va a hacer? El ganado no nos puede matar. Esto se puede vender y sacamos una ofrendita pro templo acá.
No tenemos para el aire acondicionado. Si vendemos esta vaquita, estas ovejitas, aquí tenemos para la venta el domingo. Y Saúl se sintió demasiado confiado y perdonó lo mejor de las ovejas de Amalek. Primera de Samuel 15:9. Oh hermano, Jesucristo es tajante con la iglesia al decirle: quiten de en medio todo lo que estimule la carne. Mateo 5:30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es tajante con eso, hermano. Hay que acabar con toda actitud que puede provocar que mi carne tome ventaja. Los deseos llegan. Acabar con Amalek es acabar con esa amistad. Acabar con Amalek es acabar con esa relación. Es cerrar ese perfil. Es borrar esa música. Acabar con Amalek es quitar todo lo que puede llevar a que esos deseos se vuelvan acciones. Ay hermano, mire qué cosa tan linda encontré aquí. Segunda de Timoteo 2 verso 22. Llega un momento donde parece que la tentación acorrala, donde la tentación encierra, y el Pablo le dice a Timoteo: cuando te sientas así, cuando Amalek te encierre, cuando parece que no hay otra opción y no tienes fuerza para pelear, huye. Huye. Yo ayer en la noche estaba pensando en a veces las situaciones que ocurren en un momento dado, donde el papá, por proteger a su hijo, viene gente a robarles y el papá le dice: corra. Y uno corre a la aventura, uno corre a lo loco, uno corre buscando por dónde meterse, pero sin dirección. Pero Pablo le dijo a Timoteo: si va a huir, huya con una dirección definida, siguiendo la justicia, siguiendo la fe, siguiendo el amor, siguiendo la paz. Dicho de otra manera, si va a huir, huya a Cristo. Si va a correr, corra en dirección a Cristo. Si se va a esconder, escóndase en Cristo. Estén atentos a lo que voy a decir a continuación. Saúl se sintió autoconfiado por perdonar el botín. Y hay creyentes que permiten cosas de Amalek en su vida porque no parecen peligrosas. Es como el ganado de Amalek. Lo permiten. Hermanos, yo entiendo que esta clase de enseñanzas no sean muy emocionantes, pero es que queremos ser revestidos de nuestra habitación celestial. Yo antes tengo que entender de que esta es una opción de Dios, es una oportunidad de Dios de amor, de hacernos cambiar de actitud, de cambiar nuestro pensamiento, de volvernos hacia Él como tiene que ser. Pero hay quienes perdonan el ganado de Amalek dando oído a música mundana. Ahora tenemos eso, ¿verdad? Venga, tomémonos una foto. Va para el WhatsApp con un fondo musical. Y luego uno escucha la música que el secretario de los jóvenes puso detrás del Estado. Música mundana. Perdonaron el ganado de Amalek. Pero es que eso no pasa nada, pastor. Usted que es extremista, ¿me está llamando extremista a mí cuando fue Dios que dijo mate el ganado? ¿Está usted diciendo que es el supervisor acá el extremista, que es la IPUE la extremista, porque no entiende? Cuando fue Dios quien dijo quiten todo de Amalek, no dejen nada. Ah, no, pero es que no pasa nada. Es una oveja, es una música, eso no importa. Ah, no importa. Cristianos que después de la comidita me da el vasito de vino, al favor. No, pastor, es que para la digestión. Documéntate primero.
Documéntate para que entiendas. Porque lo que te ayuda a la digestión no es el etanol, que es el alcohol producido por la fermentación. Lo que te ayuda a ti a la digestión es una sustancia que está en la uva, en el maní y en las pasas, que es natural porque Dios hizo las cosas naturales. La mala administración del hombre, como es la fermentación, produce el etanol que te daña el hígado. Y no me digas que es que Dios permite que el etanol, como Él lo creó, Él no creó eso. Es una mala percepción tuya. Ah, no, y entonces el vinito, pastor, está permitiendo el ganado de Amalek. No, alcohol, la cervecita, cero alcohol. Es que el pecado, no, el pecado está en la intención. Tú quieres sentir que bebes cerveza. Eso es lo que tú quieres sentir. Y llega un hermano a tu nevera, a tu casa, te abre la nevera y te encuentra la San Miguel 00. Y, ¿usted no era líder de evangelismo? Y luego queremos que el Señor venga por nosotros, hermano William, hermano Jason, y queremos que Él nos lleve. Y estamos permitiendo las vacas de Amalek. Y no pasa nada. Una mujer llegó a nuestra iglesia en un lugar allá en otro país, buscando ayuda de mucho dinero. Y llegó al pastor: pastor, necesito una cita con usted urgente. Venía con un pedazo de coche que, madre mía. Y llegó a su casa y el pastor le dijo a su esposa: ¿cómo la atendemos? Usted sabe el estrato de esta señora. Uy, es que salirle con un juguito de naranja. Con un Nestí. Con una Coca-Cola. No, compremos un whisky. Porque el pecado es emborracharse. La Biblia me dice: un poquitico de levadura. Es que el pecado no es grave por su cantidad, sino por su esencia. Y llegó el pastor: señora, bienvenida. Ella con una urgencia espiritual, y llega y se le sienta. Y sale la esposa con 2 vasitos y whisky. Sírvase. Ella coge el vaso, lo mira y comienza a llorar. Y le decía: pastor, yo soy alcohólica. Y a mí me dijeron que Dios cambia. Y me encuentro esto en la casa del que predica que Dios cambia. Servidores que tienen la botellita de ron debajo de la cama y predican en nuestros cultos, dirigen a nuestros muchachos, tocan en nuestros servicios, pero están permitiendo las vacas y el ganado de Amalek, cuando Dios dijo: acaben con todo eso ya. Visitamos lugares que nosotros no visitamos. Ahora, se ha vuelto normal ir a cine. Pastor, no sea exagerado. ¿No sea exagerado? ¿Usted no recuerda que la Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo? Voy a contar una experiencia personal. Cuando yo estaba en cuarto de la ESO, en el instituto, me dieron la opción de elegir una materia. Y había una materia que se llamaba cine. Y era que llevaban a los alumnos a una clase del colegio, le ponían una película y tú tenías que hacer crítica de. Y yo sabía que si yo elegía eso iba a ser peligroso. Hermano, yo la elegí. Bruto que es uno. Amalek, que aparece ahí, yo la elegí. Y me tocó en primera fila. A la primera película me tocó hacer así. Para ellos es normal la inmoralidad, para mí no. Yo vivo en otro ambiente. Y luego al rato me tocó hacer la de 4, 2, 4. Yo ya no quería ir. Porque la diferencia de ver una película en tu casa y en un cine es que en tu casa tú sabes qué permites y qué no. Tú tienes control para adelantar, para pasar, para decir esto no honra a Dios. Pero que en un cine tú vengas y pagues del dinero que el Señor te dio como su provisión, para que otro diga lo que te va a meter a ti como templo del Espíritu Santo. Porque lo que entra aquí contamina el cuerpo. Y no lo digo yo, lo
dice Jesucristo. Y cuando el pastor se para acá y predica y enseña, y tú estás que no, y permites el ganado de Amalek, y permites ir a sitios que no debes, y abres puertas a amistades que te alejan de Dios, y permites comentarios. Y en tu casa hablas de la organización, hablas del pastor, hablas de la diaconisa, y que es que la ofrenda, y que es que la junta. Ay, parecen pequeñas. Y está convencido de que todo va bien, porque eso es lo peor. Estaba convencido Saúl que todo iba bien, que no había hecho nada malo. Y cuando llega Samuel a visitarlo, ¡oh, poder en Jesús! Capítulo 15, verso 13 del primer libro de Samuel. Llega Samuel y llegó el pastor a revisar si el hermano había hecho la tarea, y sale Saúl con un palillo de dientes que estaba comiendo una costilla. Hermano Samuel, bienvenido, Dios lo bendiga. Hice la voluntad de Dios. Mire la respuesta de Samuel, verso 13 y 14. Era un campamento militar, no era la ciudad. Ahí no tenían que haber animales. Ahí lo que se tenía que oír era el sonido de afilar las hachas y las espadas. El sonido del entrenamiento, no el balido de ovejas. Y llega Samuel y usted hizo caso. Que yo sepa, uno no lleva animales a la guerra porque eso estorba. Si mucho un caballo, pero yo porque escucho vacas y ovejas por acá. ¿Qué es esto que escucho ante mis oídos? ¿Sabe una cosa? El sonido de las vacas y de las ovejas de Amalek no molestaron al ejército, porque ellos estaban metidos en lo mismo. Por eso es que hay hermanos acá, y puede ser en su congregación, que escuchan el balido de las ovejas y saben de las cosas que se está haciendo, pero no les causa nada porque ellos están haciendo lo mismo. Pero cuando llega Samuel, el que es contrario a eso, cuando llega Samuel, el que está lleno del Espíritu, cuando llega Samuel, el que sabe lo que tiene que hacer, ese sonido le rechina en los oídos y dice: esto no es lo que Dios ha dicho. Tarde o temprano Dios va a mandar un hombre, Dios va a mandar una mujer que va a defender los principios, que va a velar por la santidad, y le va a decir: hermanito, ¿usted por qué le está sonando eso? Usted huele a vacas de Amalek. Usted huele a ganado de Amalek. Esto no es normal. Usted debiera cambiar eso. Dios lo dijo. Y resulta que el Señor, por el bien de la iglesia, va a mandar un Samuel celoso de los santos, que oiga ese ruido y que le ponga la palabra en la mitad y le dice: usted podrá vivir como quiera, pero no podrá servir como quiera. Y si quiere ser salvo, tendrá que ser como Dios manda, y pone la palabra en medio. Pero lo impresionante de todo es ver a Saúl obstinado. Saúl le refutaba a Samuel. Mira el verso 19 y 21. Samuel lo regaña: usted es un desobediente. Y dice Saúl: antes he hecho caso. He hecho caso. Sí, y fue el pueblo el que perdonó. Es increíble ver cómo hay hermanos que, aunque son confrontados con la palabra, ellos no doblan el brazo. Ellos tienen razón. El pastor está equivocado, la iglesia está equivocada. Ellos son los únicos que van bien. Ellos saben cómo son las cosas. ¡Qué peligro! Y ocurre algo en secreto en la tienda de Saúl esa noche. Porque, hermanos, les conté ahorita que Amalek había visitado Siclag, ¿verdad? Pero eso fue 38 años después de que Saúl hubiera exterminado al pueblo. Solo quedó un hombre vivo, Agag. Entonces yo me pregunté: ¿cómo es posible que después de destruir a todo el pueblo aparezca un ejército de amalecitas 38 años después invadiendo Siclag? ¿No les parece curioso? Se volvió a reproducir. ¿Pero cómo? Algunos eruditos dicen que cuando Saúl mete a Agag a su tienda, lo sentó en su tienda y le trajo una mujer esa noche.
y se la llevó a la tienda al rey Agag. Al día siguiente llega Samuel, regaña a Saúl y coge la espada de Saúl y descuartiza a Agag. Dios dijo que todos y todos, pero aquella mujer se fue embarazada de la simiente amalecita, gracias mijo, y allá se volvió a reproducir de manera rápida, de manera promiscua, el pecado de Amalek. Agag, perdonarle la vida a Agag, hermanos. Agag ya no es tipo de la carne, es el rey de la carne, que es el pecado. Agag representa la idea misma de pecar, la posibilidad de hacer lo indebido ante los ojos de Dios, la seducción carnal. Estamos hablando que Agag es un pensamiento, es una voluntad, pero cuando yo permito que el pensamiento se quede aquí, ya el pecado se concibió según Santiago 1. Y ya vivió Agag. Llega Saúl 38 años después, está en una guerra. Agag está muerto hace 38 años. El pueblo amalecita, según Saúl, está destruido. Y Saúl está peleando con los filisteos y lo están acorralando. Está en el monte Gilboa, su hijo Jonatán con un arma ya peleando, sus otros hijos también, y acorralan a Saúl, asesinan a Jonatán, y él se ve rodeado de muchos hombres. Los arqueros filisteos ya lo tenían a tiro y él estaba solo con su criado, ya no tenía escapatoria. Ese día iba a morir, y Saúl le dice a su paje de armas: prefiero que usted me mate a que me maten esos tipos. No, yo no lo mato, que me mate, que no lo mato, que sí, que no. Y Saúl saca su lanza, la pone en la tierra, y según lo que dice el capítulo 30 o 31 del primer libro de Samuel, Saúl desesperado, el que le perdonó la vida al rey, el que le perdonó la vida al ganado, se echó sobre la lanza, y mientras está agonizando aparece un amalecita silbando por ahí, mirando la batalla, gozándose de que los israelitas estuvieran perdiendo. Y Saúl lo mira: ¿quién eres tú? Yo soy una amalecita. Venga y máteme, porque me tiré sobre mi lanza y todavía estoy vivo y estoy agonizando. Con mucho gusto. Y lo que perdonó Saúl terminó siendo su ejecución mañana. Y le hablo en el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma de verlo ni de entenderlo. Lo que tú permites en tu mente, tarde o temprano se va a convertir en pecado y va a terminar acabando tu vida, tu familia, el propósito de Dios y hasta tu eternidad. Entiendo que no sea fácil de digerir lo que estoy predicando. Ayúdame con el piano, eres tan amable. Gracias. Y así le pido a la torre de control que me dé espacio para aterrizar. El problema es que a veces se hacen colas para aterrizar. Dios me llevó a pensar en los hombres que pelearon contra Amalek. Y el primero fue Moisés. ¿Sabe cómo venció Moisés a Amalek? ¿Recuerda? Josué, vaya y pelee, y yo me quedo aquí. Y el anciano se quedó así. Y cuando él levantaba las manos, Josué recibía un chute de energía, diría un andaluz. Los siervos de Israel recibían fuerza, y Amalek como que temblaba y salían corriendo. Pero Moisés, y Amalek, ahora el chute de energía lo tenía Amalek. Cuando Aarón y Hur vieron eso, dijeron: aquí no es peleando, aquí es orando. Le ponen una piedra: siéntese aquí, Moisés. Aarón, cójale usted esa mano y yo le cojo esta. Pero esto tiene que tener firmeza hasta el tiempo que sea necesario. No fue la fuerza de Josué, fue la oración de Moisés. Déjeme decirle lo siguiente: ¿quiere usted
vencer a Amalek, necesitamos que Moisés vuelva a la vida. Necesitamos que la oración regrese. Necesitamos que la intimidad con Dios vuelva a nuestras habitaciones. Todos los que son vencidos por Amalek, uno les pregunta y ¿sabe qué dicen ellos? Me descuidé. Oh, jamásita, vaya, me descuidé en la oración, pastor. Necesitamos que Moisés vuelva a instalar el culto familiar, que los hijos vuelvan a ver el culto como prioridad. Necesitamos que Moisés vuelva a traer la consagración, porque eso es lo único que hace. ¿Dónde me deja David? David vuelve. El otro instrumento de Dios, se llevaron a su familia y David dijo: a estos me los como con patatas. Y se fue David, acabó con ellos y libertó a su familia. David es tipo del celo cristiano. El celo es un fuego que consume todo lo que la carne quiera estimular, lo va a fulminar. Y necesitamos un David en la casa que le den importancia a la vida de sus hijos, que aprendan a poner límites, que aprendan a estorbar el avance del pecado, que no lo permitan en la casa, que rescaten a su familia de las garras de Amalek. Hombres y mujeres que amen la santidad y que promuevan la santidad en casa. Amalek no resistió a David, como tampoco la carne resistió a un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y Esther y Mardoqueo qué? ¿Cómo destruyen a Amán? Y esta me encantó. Esther y Mardoqueo destruyeron a Amán a punta de ayuno. Vaya, convóqueme a la iglesia. Vamos a ayunar 3 días, porque este tipo nos quiere acabar. Hermanos, gracias al ayuno de toda la iglesia, Amán terminó ahorcado. Y a veces, hermanos, la carne quiere meterse dentro ya como tal en la congregación, dañando a uno, dañando a otro, a otro. Y aquí no hay de otra sino que todos nos unamos en búsqueda de la presencia del Señor. Dejar tantos eventos, tantas integraciones para convocar tiempos de oración, tiempos de ayuno, porque necesitamos que Amán sea ahorcado. Y llama prakaita la masama. Voy a terminar con esto. Y este pedazo que voy a decir, se lo voy a decir a estos 4 hombres que están aquí, que son los que enseñan a la iglesia, que son los que predican a ustedes, que son los que los direccionan a ustedes. Me levanté esta mañana a orar, un poco angustiado, un poco con temor y con miedo. Señor, no me siento como inspirado. ¿Qué ocurre? Siento que no tengo nada para decir. Me levanto esta mañana a orar y comienzo a leer la Biblia y me encuentro con una historia que les quiero contar a ellos 4 y ustedes van a ser testigos de eso. Jesús está aquí. En el capítulo 25 de Números, Israel llega al desierto y se encuentra en los vados de Moab. Y la Biblia dice que los israelitas comenzaron a fornicar con las moabitas y ellas inclinaron su corazón a los ídolos. Entonces Dios dijo: saquen los príncipes de la congregación y los van a ahorcar. Y mire lo que ocurrió. Un príncipe de la congregación llamado Zimri, un líder de la congregación, verso 25, capítulo 25 de Números, verso 6. Pastores, ojo a esto. Un varón de los hijos de Israel, 25 de Números, verso 6, vino y trajo ¿una qué? A sus hermanos. La trajo y la paseó por todo el templo. Y el pueblo lloraba por lo que estaba pasando. Y vino este líder y metió a la madianita en la tienda a ojos de Moisés, delante de
todos metió la madianita. Hermanos, esto ya no era un problema de algunos, era un problema de todo el pueblo. Amalek se metió en la congregación por voluntad de uno de sus príncipes, uno de sus líderes. Ya no era un secreto, pero Dios no permitió que esto quedara así. Verso 7. Uno de los líderes de la iglesia, Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, dice el verso 7, lo vio Finés, hijo de Eleazar. Qué importante es que ustedes lo vean, hermanos. Que ustedes vean cuando el mundo quiere tomar ventaja. Que ustedes vean cuando la carne quiere meterse. Que ustedes observen cuando los líderes quieren tomar su propia ventaja y haciendo que el pecado entre. Oh, hermano, Finés tomó y se levantó en medio de la congregación y cogió una lanza en su mano. ¿Por qué nos da miedo corregir lo que tenemos que corregir? ¿Por qué nos da miedo llamar a ese servidor que está haciendo las cosas mal? ¿Por qué tenemos que pensar es que se va a enojar conmigo? Dios te ha puesto para defender lo que es santo, para defender lo que es suyo. Y se fue con la lanza y se le metió en la tienda. Hay que hacer una llamada a una persona. Hay que metérsela en la casa a una persona, y es un líder de la iglesia. No es cualquiera, es una persona con influencia. Amado pastor, métase, es la orden de Dios. Amalek tiene que ser destruido como sea. Finés coge la lanza y los atravesó a los dos. Estaban juntos. Y le mete la lanza por la espada al hombre y le sale por la barriga a ella. Dios a usted le ha dado una autoridad, le ha dado un poder. Y mire lo que Dios dice de Eleazar. Capítulo 25, verso 11. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado del celo, porque yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Y diles: yo establezco mi pacto de paz con él, y él tendrá y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. ¿Quiere usted, amado pastor, terminar sus años predicando, llegar a viejo predicando, ver a sus hijos predicando, que no le tiemble el pulso cuando tiene que reprender, que no le tiemble el pulso cuando tenga que echar a Amalek de la iglesia? Dios lo puso ahí. El que permite a Amalek termina muerto por él. Póngase de pie. Yo creo que Dios en esta mañana ha sido suficientemente claro. Hay algo que acabar de Amalek esta mañana. Si no acabamos Amalek, Amalek nos va a destruir a nosotros. Hago un llamado a toda la iglesia que está aquí presente, a las congregaciones que han escuchado esta palabra, a los pastores que ministran. Amalek no nos va a robar a nuestros jóvenes. Amalek no va a destruir nuestros matrimonios. Amalek no va a destruir nuestras familias. Vamos a quitar la influencia de la carne de en medio nuestro. Un Moisés que todavía ore, un David que tenga celo, un Mardoqueo que convoque a la iglesia, un Finés que tenga celo, que defienda los principios. Hay alguien que necesite que Dios lo ministre. Aquí está el Señor.
Si hay una oveja de Amalek que matar, vamos a matarla en esta mañana en el nombre de Jesús. Agag no nos va a destruir, Agag no nos va a acabar, Agag no va a dominar sobre nosotros. Hay que acabarlo ya. Dios está ministrando. Pastores, ayúdennos por favor. Hay hermanos acá que necesitan una intervención de Dios. Comiencen, hermanos, a ministrar, a cantar, sean tan amables. Vamos a permitir ahora que sea el Señor que nos diga qué tenemos que hacer. No se ha confundido jamás. Los malos quieren que mi vida ¿Qué tenemos que sacar? siempre sea ¿Qué tenemos que sacar? blanco del mar. No puede permanecer. Yo sé que tú Dios te lo he dicho ya varias veces. Sácalo, por sendas de bien y de paz. sácalo. Dios te lo ha ordenado varias veces. Cuando mi mano Sácalo. llevaras mi alma Sácalo. hasta mi objetivo. Dios te lo ha ordenado ya varias veces. Amalek no va a seguir. Amalek no va a dañar nuestra juventud. Amalek no va a dañar nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros matrimonios. Señor, aquí hay un Moisés, aquí hay un David. No me siento capaz de luchar. Aquí hay un hombre que te ama. Aquí hay un hombre. Y llama Prata la Mayaca. Y llama Prata la. Esto huele a arrepentimiento. Esto huele a arrepentimiento. Esto huele a arrepentimiento. Esto huele a arrepentimiento. ¿Qué es este balido de ovejas que escucho? ¿Qué es este balido de ovejas que oigo? Hay que quitarlo de medio, hay que quitarlo de medio. En ese instante tu amor me da fortaleza y Hay valor. poder en Jesús. Y siento en mi alma corrientes de vida. Volvamos, volvamos, volvamos al original, volvamos a lo de Dios, volvamos, volvamos, volvamos. Soy de ti, no me dejes caer en el mal. Sí, volvamos, volvamos, No me siento capaz de luchar. volvamos. Ayúdame. Quiero llegar. Volvamos al inicio, volvamos donde Dios nos ha pedido. Soy de ti, no me dejes caer en el mal. Sí, solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Jesús. Gozo y paz. Ve y acaba con Amalek. Nos queremos ir con él.